Hay momentos en la vida en que te das cuenta de que has sido un personaje secundario en tu propia historia. No de golpe, no de manera dramática. Te das cuenta despacio, como cuando el agua hierve y tú llevas tanto tiempo mirando la olla que ya no sabes exactamente en qué momento dejó de estar fría. Yo tardé 7 años en darme cuenta. 7 años cargando cajas, respondiendo correos a las 2 de la mañana, salvando contratos que se caían a pedazos, cubriendo ausencias, tapando errores. Siendo la persona invisible que mantenía todo funcionando mientras los demás recibían los aplausos. Y todo ese tiempo, mientras yo trabajaba sin descanso, mi esposo me ponía los cuernos con mi mejor amiga de la universidad. Dentro de nuestra propia casa. Con las llaves que yo misma le di a ella cuando viajaba por trabajo. Me llamo Sofía. Tengo 34 años. Y esta es la historia de cómo descubrí todo, cómo procesé el dolor, y cómo llegué al día en que entré a una sala de juntas con una carpeta delgada que valía más que todos los presentes juntos. No vengo aquí a quejarme. Vengo a contarte exactamente lo que pasó, paso a paso, para que entiendas por qué hice lo que hice, y por qué no me arrepiento de absolutamente nada. Empecemos desde el principio. Conocí a Rodrigo en una boda. Era el tipo de hombre que parece diseñado para impresionar en eventos sociales, alto, bien vestido, con una sonrisa que te hacía sentir como si fuera exclusiva para ti aunque estuviera sonriéndole a todo el salón. Tenía 29 años, yo tenía 26, y para cuando terminó la noche ya habíamos intercambiado números y habíamos hablado durante 3 horas seguidas sobre libros. Sobre viajes que ninguno de los dos había hecho todavía, y sobre los sueños que teníamos para el futuro. Me enamoré rápido. Lo reconozco. Siempre fui así. Cuando algo me interesaba completamente, sin medias tintas. Y Rodrigo me interesó desde esa primera noche. Era inteligente, o al menos sabía hablar como si lo fuera, que a veces es lo mismo. Era atento. Me llamaba. Me mandaba mensajes al día siguiente. Me preguntaba cómo había dormido, qué estaba desayunando, qué tenía planeado para la semana. Llevábamos 3 meses saliendo cuando me presentó a su madre, Graciela. Graciela Montoya era una mujer que ocupaba el espacio de una manera que yo nunca había visto antes. No era particularmente alta ni particularmente imponente en apariencia, pero cuando entraba a un cuarto, el cuarto cambiaba. Todo giraba un poco en su dirección. Tenía ese tipo de presencia que no se aprende, o que si se aprende a un costo muy alto. Me estrechó la mano con firmeza, me miró de arriba a abajo en menos de 2 segundos, y luego me sonrió con esa sonrisa que tardé meses en descifrar. Era una sonrisa de inventario. Me estaba catalogando. La empresa de Graciela se llamaba Montoya Distribuciones. 42 años en el mercado, distribución de insumos industriales para el sector de construcción, clientes en 14 estados del país. Cuando me la describió esa primera tarde, mientras tomábamos café en su casa con paredes llenas de cuadros que parecían elegidos por un decorador para transmitir exactamente la cantidad correcta de prosperidad sin resultar ostentosos. Entendí que el negocio era el eje central de todo lo que era Graciela. Su identidad, su orgullo, su razón de existir. La empresa era ella. Rodrigo era el heredero natural. El único hijo varón, aunque tenía una hermana, Valentina, que vivía en otra ciudad y que según me explicó con una ligereza que en ese momento no me pareció sospechosa, no tenía cabeza para los negocios. Valentina apareció en mi vida solo como nombre durante los primeros 2 años. Una tarjeta de Navidad aquí, una llamada que Rodrigo tomaba caminando al cuarto para que yo no escuchara allá. Me casé con Rodrigo a los 16 meses de conocernos. Boda pequeña, íntima, en un jardín con luz de tarde. Mi familia de un lado, la familia Montoya del otro, y en el centro yo, con un vestido que encontré en una pequeña boutique después de semanas buscando algo que fuera elegante sin ser pretencioso. Estaba feliz. Genuinamente feliz. Lo recuerdo porque ese tipo de felicidad sin fisuras es rara y uno la reconoce solo cuando ya no la tiene. 3 meses después de la boda, Graciela me llamó a su oficina. Era un martes por la mañana. Rodrigo estaba en una reunión con proveedores y yo estaba trabajando desde casa en ese entonces, en un puesto de analista de proyectos para una consultora mediana. Graciela fue directa, como siempre. Dijo que la empresa estaba en un momento de expansión, que necesitaba a alguien de confianza en el área de operaciones, que Rodrigo me había hablado muy bien de mis capacidades organizativas. Y que quería saber si estaría interesada en incorporarme al equipo. Yo tenía una licenciatura en Administración de Empresas y una especialización en Logística. Tenía 4 años de experiencia. No era una propuesta descabellada. Lo que sí me pareció un poco extraño fue la compensación que me ofreció. Era correcta. No generosa, no acorde con mis años de experiencia, sino correcta. El tipo de sueldo que le pagas a alguien que necesitas convencerte a ti misma de que no está sobrevalorando. Pero Rodrigo esa noche en casa fue tan entusiasta,
tan convencido de que era una oportunidad brillante, de que trabajar en familia era lo más bonito, de que íbamos a construir algo juntos, que dije que sí. Ese fue el primer error. El segundo fue no leer con más cuidado el contrato. Estaba redactado de manera que mi posición era de colaboradora estratégica, sin descripción específica de funciones, sin cláusulas de ascenso, sin participación en utilidades. En ese momento lo vi como una señal de confianza, de flexibilidad. Hoy lo veo como lo que era, una puerta sin cerrojo diseñada para que pudieran redefinir lo que yo hacía cada vez que les convenía. Antes de seguir con lo que pasó en la empresa, necesito que entiendas cómo era mi vida cotidiana en esos primeros años del matrimonio. Porque es imposible entender lo que vino después sin entender el ambiente que había construido alrededor de mí misma sin darme cuenta. Rodrigo y yo vivíamos en un departamento amplio en una zona tranquila de la ciudad. No era un lugar lujoso, pero era bonito, con ventanas grandes y una terraza donde yo ponía plantas que cuidaba con la misma energía metódica que ponía en todo lo demás. Los primeros meses fueron lo que imaginas que son los primeros meses de un matrimonio: despertares lentos, cocinar juntos los fines de semana, descubrir los pequeños rituales del otro. Él ponía música cuando hacía café. Yo leía las noticias en silencio antes de hablar con nadie. Encontramos el equilibrio natural que encuentran dos personas que se gustan de verdad. Lo que no encontré, y tardé en nombrar, fue igualdad. No de manera dramática. No con discusiones o con momentos claros de desequilibrio. Era más sutil que eso. Era que cuando Rodrigo tomaba decisiones sobre el departamento, sobre las vacaciones, sobre cómo pasaríamos los fines de semana, yo ajustaba. Siempre. Y él nunca ajustó de la misma manera para mí. No porque fuera un hombre malo, al menos eso me decía en ese tiempo, sino porque simplemente era el patrón que habíamos establecido sin negociarlo. Yo era flexible. Él era el centro de gravedad. Y yo orbitaba. Con su madre era igual, multiplicado. Graciela decidía dónde cenábamos los domingos. Decidía qué fiestas de empresa eran obligatorias para la familia. Decidía, sin decirlo explícitamente pero con una claridad total, qué tipo de persona debía ser yo en los contextos en que me presentaba como parte del clan Montoya. Una nuera discreta, eficiente, que apoyaba sin opacar. Un elemento funcional con cara amable. Yo lo acepté durante mucho tiempo porque no lo veía como aceptación. Lo veía como adaptación, que es una palabra que suena más activa y más inteligente que resignación. Los primeros 6 meses en Montoya Distribuciones fueron una curva de aprendizaje intensa pero estimulante. Me metí de lleno en los procesos de operaciones, encontré ineficiencias que nadie había identificado, rediseñé el sistema de seguimiento de pedidos. Negocié con 3 proveedores términos más favorables que los que habían tenido durante una década. Graciela me reconoció en la reunión mensual. Me dijo, con esa precisión suya, que estaba haciendo un buen trabajo. Rodrigo, desde su posición como subdirector comercial, me besaba en la mejilla cuando nos cruzábamos en los pasillos de la empresa y me presentaba a los clientes como mi esposa, que nos está ayudando con operaciones. Nos está ayudando. Como si fuera voluntaria. Como si estuviera de visita. Tardé un año más en darme cuenta de que esa frase era una política, no un descuido. Permíteme presentarte a Camila. Pero antes de hablar de Camila necesito contarte sobre Elena, porque Elena es alguien que la mayoría de las historias como esta omiten, y yo no quiero omitirla. Elena era la jefa de logística que yo encontré cuando llegué a Montoya Distribuciones. Tenía 52 años, 22 en la empresa, y era la persona que realmente sabía cómo funcionaba todo. No en los organigramas, no en las presentaciones de PowerPoint con las que Rodrigo impresionaba a los clientes, sino en los huesos del negocio, qué proveedor era confiable aunque sus precios fueran más altos. Cuando había que hacer caso a los números y cuando los números mentían, qué clientes valían el esfuerzo y cuáles solo generaban problemas disfrazados de oportunidades. Elena me enseñó más en 6 meses de lo que aprendí en 4 años de universidad. No de manera formal, no con tutorías ni con documentos. Sino así, tomando café juntas al mediodía mientras revisábamos reportes, respondiendo mis preguntas sin hacerme sentir que eran obvias. Señalando con una mirada cuando yo estaba a punto de cometer un error que ella había visto cometer a otras personas antes que a mí. Elena me tenía estima. Y yo a ella también. Fue de las pocas relaciones reales que construí dentro de esas paredes. Cuando empecé a notar las irregularidades contables, pensé en ella. Pensé en si sabría algo. En si ella también había visto cosas y las había guardado. No le dije nada, porque no era el momento y porque no quería ponerla en una posición difícil. Pero en la semana que siguió a mi descubrimiento, la observé con más atención. Y hubo un momento, durante una reunión de equipo, en que Rodrigo mencionó a una de las empresas proveedoras con nombre similar a la empresa fachada, y vi en la cara de Elena algo brevísimo. Una tensión en la mandíbula que desapareció en un segundo. Eso me dijo que ella sabía más de lo que dejaba ver.
Nunca le pregunté directamente. Cuando todo salió a la luz, semanas después de la reunión de juntas, Elena me llamó al teléfono. Solo dijo, bien hecho, Sofía. Colgó. Fue suficiente. Permíteme presentarte a Camila. Camila Ríos había sido mi mejor amiga desde el segundo año de universidad. Éramos tan distintas que a todo el mundo le hacía gracia vernos juntas. Yo organizada, metodológica, con listas y calendarios y planes de contingencia. Ella impulsiva, creativa. Capaz de convencerte de subirse a un tren sin destino fijo a las 11 de la noche con una botella de vino y ningún plan. Nos complementábamos. Al menos eso creí durante años. Camila nunca tuvo pareja estable. Pasaba de un hombre a otro con una ligereza que me parecía envidiable a veces y desconcertante otras. Pero era leal. Oh, eso pensaba. Era la persona que contestaba el teléfono a cualquier hora, que aparecía con comida cuando estabas enferma, que conocía tus miedos más oscuros y los guardaba como si fueran suyos. Cuando Rodrigo y yo nos casamos, Camila fue mi madrina de bodas. Organizó la despedida de soltera, decoró el pasillo de la iglesia, lloró durante los votos. Yo interpreté esas lágrimas como emoción. Hoy pienso en ellas de manera diferente. Camila empezó a venir a nuestra casa con más frecuencia después del primer año de matrimonio. Era natural, éramos amigas de toda la vida, vivíamos en la misma ciudad, y además yo viajaba con regularidad por trabajo. Rodrigo se llevaba bien con ella. Cocinaban juntos a veces cuando yo llegaba tarde. Me parecía bonito, esa integración entre las personas que amaba. Soy consciente de lo ingenua que sueno. Lo era. En Montoya Distribuciones, mientras tanto, yo escalé sin que nadie lo llamara escalar. Mis responsabilidades crecieron de manera orgánica, o más bien fueron creciendo porque yo las tomaba y las resolvía y nadie me preguntaba si tenía capacidad para más. Para el cuarto año ya coordinaba operaciones, logística, relaciones con proveedores, y una parte considerable de la planificación financiera del área. El equipo que supervisaba había pasado de 3 personas a 11. Mi sueldo había aumentado 2 veces, pero no en proporción a lo que aportaba. Graciela lo sabía. Yo lo sabía. Nunca lo discutimos directamente porque en Montoya Distribuciones había una cultura tácita de no hablar de dinero de frente, de no pedir, de esperar a que te reconocieran cuando lo consideraran oportuno. Es una trampa que funciona perfectamente con gente como yo, personas que se enorgullecen de su trabajo, que no quieren parecer codiciosas, que prefieren demostrar con resultados. Graciela llevaba 42 años perfeccionando esa trampa. Rodrigo, en esos años, había dejado de besarme en los pasillos. Lo noté gradualmente. Primero fue que llegaba más tarde. Luego fue que cuando llegaba estaba cansado, distante, con el teléfono boca abajo sobre la mesa. Luego fue que en la cama había una distancia física que ninguno de los dos nombraba. Yo lo atribuí al estrés laboral. A la presión de la empresa. A la sombra de Graciela, que pesaba sobre él de maneras que yo creía entender pero probablemente no entendía del todo. Hubo una noche, el 5º año de matrimonio, en que encontré su teléfono desbloqueado sobre la mesa de noche. No lo busqué. Estaba ahí. La pantalla encendida. Vi el nombre de Camila en una notificación y algo en mi interior dio un vuelco que traté de ignorar inmediatamente. Rodrigo entró al cuarto en ese momento, tomó el teléfono sin decir nada, y fue al baño. Cuando salió me preguntó si quería cenar algo. Le dije que no. Me quedé mirando el techo durante un rato. No hice nada con eso todavía. El detonante real llegó de una manera completamente distinta, y llegó desde un ángulo que yo no tenía en mi campo visual. Fue un miércoles por la tarde. Estaba revisando los estados de cuenta de proveedores para el cierre mensual. Una tarea que había asumido hacía 2 años porque el contador externo que tenía la empresa era un hombre mayor que trabajaba a un ritmo que no coincidía con las necesidades reales del negocio. Estaba comparando transferencias con facturas cuando encontré una discrepancia. Pequeña, al principio. Una transferencia de 83,000 pesos a una empresa de servicios de consultoría que no recordaba haber aprobado ni visto en ningún contrato. Busqué el contrato. No existía en el sistema. Busqué el RFC de la empresa consultora. La empresa tenía 3 años de existencia, sin empleados registrados ante el IMSS, sin presencia en línea, sin ningún rastro de actividad real. Busqué más transferencias similares. Encontré 23 en los últimos 4 años. Montos que oscilaban entre 40,000 y 120,000 pesos. Sumaban, en total, 1,840,000 pesos. Me quedé frente a la pantalla durante varios minutos sin moverme. Luego abrí otro archivo. Busqué el acta constitutiva de esa empresa fantasma. El nombre del representante legal me tomó un momento en procesar porque no esperaba verlo ahí. Era Rodrigo.
Mi esposo era el propietario de una empresa que le facturaba servicios inexistentes a Montoya Distribuciones. Servicios que yo, sin saberlo, había estado autorizando como parte de mis funciones de revisión operativa. No porque me los presentaran claramente, sino porque estaban enterrados entre decenas de pagos legítimos, con nombres similares a proveedores reales, con facturas que a primera vista parecían correctas. Me levanté de la silla. Fui a la cocina de la oficina. Me serví un vaso de agua. Lo tomé de pie frente a la ventana, mirando el estacionamiento de abajo sin ver nada en realidad. Regresé a mi escritorio. Guardé copias de todo en una memoria USB que saqué de mi cajón. Cerré todos los archivos. Apagué la pantalla secundaria. Y terminé mi jornada como si no hubiera pasado nada. Esa noche en casa, mientras Rodrigo hablaba sobre un partido de fútbol que había visto en el teléfono, yo escuché su voz como si viniera de muy lejos. Lo miraba y trataba de calcular cuándo había empezado exactamente. Cuándo había tomado esa decisión. Si lo había planeado desde el principio o si había sido una cosa que fue creciendo poco a poco, como suelen crecer las traiciones, despacio. Con pequeñas justificaciones que se van acumulando hasta que el monstruo ya está ahí y ya no parece tan monstruoso. No le dije nada esa noche. Tampoco la siguiente. Lo que hice en cambio fue llamar a mi primo Eduardo. Eduardo es abogado. No el tipo de abogado que aparece en series de televisión con trajes impecables y discursos brillantes, sino el tipo de abogado que realmente sabe lo que hace, metódico, discreto. Capaz de leer un contrato mercantil en 20 minutos y decirte exactamente dónde están los problemas. Le conté todo por teléfono, en voz baja, desde mi coche estacionado en un centro comercial a 15 minutos de casa. Eduardo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio breve y luego me dijo, esto es fraude, Sofía. Dependiendo de cómo esté estructurado, puede ser fraude fiscal, puede ser desfalco, puede ser ambas cosas. ¿Tienes todo respaldado? Le dije que sí. Me dijo que no hicieran nada más todavía. Que nos reuniéramos el fin de semana. Esa semana fue una de las más extrañas de mi vida. Iba a la empresa, hacía mi trabajo, respondía correos, asistía a reuniones, sonreía cuando era necesario. Y por dentro estaba en un estado de calma extraña que entendí después como la calma que viene cuando una persona ya tomó una decisión, aunque todavía no sepa exactamente cuál es. También empecé a mirar las cosas de otra manera. A prestar atención a detalles que antes dejaba pasar. Rodrigo llevaba el teléfono consigo a todas partes. Cuando recibía mensajes en la noche, se levantaba al baño. Una tarde lo vi reírse de algo en la pantalla con una expresión que no le dirigía a mí hace más de un año. 2 días después, Camila canceló un plan que teníamos para tomar café, diciéndome que tenía trabajo. Esa misma tarde vi su coche estacionado en la calle de atrás de nuestro edificio. Subí. Entré con mis llaves. El departamento estaba vacío excepto por los sonidos que venían del cuarto. No voy a entrar en los detalles de lo que vi porque no me interesa la parte voyerista de esta historia. Lo que sí te voy a decir es lo que sentí, no fue el colapso que uno se imagina. No lloré ahí mismo. No grité. Cerré la puerta del cuarto con la misma suavidad con que la había abierto, salí del departamento, bajé en el elevador, me senté en una banca del parque frente al edificio. Y me quedé ahí 45 minutos mirando cómo los niños jugaban con las palomas. Lo que sentí fue claridad. Una claridad dolorosa y limpia al mismo tiempo, como cuando te limpian una herida y duele exactamente en la medida correcta. Todo encajó de golpe. Los años de distancia. Las miradas de complicidad que había malinterpretado. Las veces que Camila me preguntaba sobre mis viajes con un interés que yo leía como afecto amistoso. El teléfono boca abajo. Las ausencias con excusas vaga. Todo era una sola historia y yo había estado leyendo las páginas sueltas sin entender que pertenecían al mismo libro. Me fui a tomar un café sola. Llamé a Eduardo desde el café y le dije que la situación era más complicada de lo que había pensado. Que necesitaba que la investigación abarcara más cosas. Nos reunimos ese sábado en su oficina. Pasamos 4 horas ahí. Eduardo revisó todo lo que yo había recopilado, tomó notas, hizo preguntas. Luego me explicó con paciencia lo que teníamos y lo que necesitábamos todavía. El fraude era claro y documentable. Rodrigo había estado desviando fondos de Montoya Distribuciones a través de una empresa fachada. Pero había una complicación. Dado que yo era empleada de la empresa y había firmado revisiones de estados de cuentas sin detectar las irregularidades, existía la posibilidad de que me involucraran como cómplice. Aunque fuera por negligencia. Necesitábamos construir con cuidado la narrativa de que yo había sido engañada también, que las facturas estaban diseñadas para pasar inadvertidas, y que en el momento en que las detecté, actué. También me preguntó algo que no esperaba. ¿Graciela sabe? Me quedé pensando.
y mientras pensaba me di cuenta de que había algo que no había considerado. Graciela llevaba 42 años manejando ese negocio. Era meticulosa hasta el extremo. Era el tipo de persona que revisaba todo 2 veces. Era imposible que su propio hijo hubiera estado desviando fondos durante 4 años sin que ella tuviera algún nivel de conocimiento. Eduardo asintió cuando se lo dije. Eso complica las cosas, me dijo. Pero también las hace más interesantes. Las semanas siguientes fueron las más intensas de mi vida. Seguí en la empresa como si nada hubiera cambiado. Seguí en casa como si nada hubiera cambiado. Con Rodrigo, con quien prácticamente ya no tenía conversaciones reales, mantuve una superficie de normalidad que me costaba cada mañana pero que sostenía con determinación. Con Camila no volví a hablar. Cuando me mandó mensaje preguntando si estaba bien, le respondí con un escueto sí, mucho trabajo y dejé de contestar después de eso. Quiero ser honesta sobre lo que fue ese periodo, porque sería fácil contarlo como un tiempo de fría determinación estratégica, y en parte lo fue, pero también fue un tiempo de dolor real que coexistía con la planificación. Había noches en que me quedaba sentada en la terraza con las plantas, mirando la ciudad, y lo que sentía no era ira ni indignación sino algo más parecido al duelo. Estaba perdiendo algo. Aunque lo que estaba perdiendo ya llevaba mucho tiempo siendo una ilusión, el duelo de las ilusiones es tan real como cualquier otro duelo. Lloraba, sí. Pero lloraba sola, y me permitía exactamente el tiempo que necesitaba, y después volvía a los documentos. Aprendí en esas semanas que el dolor y la acción pueden coexistir. Que no tienes que esperar a estar completamente bien para hacer lo que tienes que hacer. Que a veces hacer lo que tienes que hacer es parte de lo que te cura. También aprendí algo sobre la soledad. Siempre había tenido a Camila como mi red de seguridad emocional. Ella era la persona a quien llamaba cuando las cosas se ponían difíciles. Perderla simultáneamente a todo lo demás fue, quizás, la parte más dura de ese periodo. No porque le extrañara a ella, que en ese momento era la persona que me había hecho daño, sino porque me di cuenta de que había depositado una confianza enorme en una persona sin nunca haber cuestionado si esa confianza era merecida. Me pregunté qué tanto de mi vida había construido sobre suposiciones que nunca había verificado. Esa pregunta me cambió. Me volvió más cuidadosa, más atenta, más dispuesta a mirar las cosas de frente aunque no me gustara lo que veía. Eduardo, cuando se lo conté en una de nuestras reuniones semanales, me dijo algo que guardé: la traición más útil es la que te enseña dónde estaban tus puntos ciegos. No la disculpas, dijo, pero la usas. Eduardo contrató a un despacho contable externo para que revisara los registros que yo había extraído. 2 semanas después me llamó para decirme algo que cambió la dimensión completa de la situación. No era solo Rodrigo. Tengo que hacer una pausa aquí para contarte algo sobre cómo me sentí cuando Eduardo me dio esa noticia, porque creo que es importante. No sentí sorpresa. Y esa ausencia de sorpresa fue, a su vez, sorprendente. Era como si alguna parte de mí que había estado procesando datos en silencio durante meses ya lo hubiera calculado y solo estuviera esperando confirmación. Graciela era demasiado inteligente para no saber lo que pasaba dentro de su propia empresa. La pregunta nunca había sido si sabía. La pregunta había sido en qué medida participaba. La respuesta era, en gran medida. Las facturas de la empresa fachada de Rodrigo eran una capa. Debajo de esa capa había otra estructura de pagos que correspondían a una segunda empresa, esta registrada a nombre de un prestanombres que Eduardo tardó 3 días en rastrear hasta su origen real, Graciela Montoya. Madre e hijo, durante 4 años o quizás más, habían estado desviando fondos de la propia empresa familiar. No en cantidades que destruyeran el negocio de golpe, sino en montos cuidadosamente calibrados para mantenerse bajo el umbral de lo que dispararía auditorías automáticas. Más de 4 millones de pesos en total si se sumaban ambas estructuras. Me pregunté entonces por qué. Una empresa que generaba utilidades reales, ¿por qué extraer dinero de esta manera tan complicada? Eduardo me dio una explicación que no había considerado: problemas de liquidez personal que no querían reflejarse en los libros de la empresa. Rodrigo tenía deudas que yo no conocía. Graciela tenía compromisos financieros relacionados con propiedades que había comprado a nombre personal y que estaban en problemas. Estaban usando la empresa como caja chica personal, con suficiente sofisticación como para que no fuera obvio. Y yo, la nuera meticulosa que había reorganizado todo el sistema de operaciones sin pedir crédito, también había reorganizado inadvertidamente el sistema de registros de tal manera que ahora los rastros eran más visibles. No menos. Al volver más eficiente el archivo contable, había creado sin querer las condiciones para que estas irregularidades fueran detectables. Había mejorado el sistema que eventualmente los hundiría. Hubo un día, un martes lluvioso de octubre, en que llegué a la empresa más temprano que de costumbre y me quedé sola en la sala de juntas antes de que nadie llegara, con un café en la mano, mirando la mesa larga de madera oscura donde había pasado cientos de horas. Pensé en todo el trabajo que había puesto en ese lugar.
en los contratos que había salvado, en los proveedores que había reconquistado después de que Rodrigo los ofendió con retrasos en los pagos, en las veces que me había quedado hasta las 10 de la noche para resolver una crisis de logística mientras él llegaba a casa supuestamente desde reuniones con clientes, en los años que le di a ese negocio con una generosidad que no era solo profesional sino también personal, porque creí durante mucho tiempo que construir eso era construir algo para los dos. Y ahí, sola en esa sala, tomé la decisión de que no iba simplemente salir por la puerta trasera con mis cosas y mis evidencias e irme a llorar a algún lugar. Eso era lo que esperarían de mí, si es que llegaban a imaginar que yo sabía algo. La nuera útil que no hace olas, que agradece lo que le dan, que trabaja sin quejarse y desaparece cuando ya no es conveniente. No iba a ser esa persona. Pero para hacer lo que tenía en mente necesitaba una cosa que todavía no tenía. Necesitaba dinero propio, posicionamiento legal propio, y tiempo. Aquí es donde tengo que contarte algo que he guardado para este punto de la historia porque necesitabas entender el contexto antes de entender el peso de lo que viene. Mis padres me dejaron algo cuando murieron. Mi madre murió cuando yo tenía 22 años, de una enfermedad que fue rápida y despiadada. Mi padre murió 4 años después, justo un año antes de que conociera a Rodrigo. Me dejaron una suma de dinero que nunca hablé públicamente porque no era mi estilo y porque tampoco era una fortuna que cambiara el mundo. Era poco más de 2 millones de pesos en una combinación de ahorros, un seguro de vida, y la venta de la casa familiar. Dinero honesto de gente honesta que trabajó toda su vida. Ese dinero lo había invertido con mucho cuidado en los años posteriores. No en riesgos locos. En instrumentos conservadores, en una propiedad pequeña que puse en renta, en cosas que crecieran despacio pero que crecieran. Nunca lo mencioné en casa porque desde el principio del matrimonio, Rodrigo había dejado claro de maneras sutiles que el tema de mi herencia le incomodaba. Que le parecía que yo lo usaba para sentirme independiente en lugar de comprometida con la vida que estábamos construyendo juntos. Era una de esas frases que en su momento interpreté como inseguridad de pareja y que hoy interpreto como lo que era, control. Para cuando llegué al momento de la sala de juntas con mi café en la mano, ese dinero, bien administrado durante 6 años, había crecido a algo cercano a 4 millones de pesos. Eduardo, cuando se lo dije, tardó unos segundos en responder. Y luego me preguntó, ¿has pensado en lo que quieres que pase al final de todo esto? Llevaba semanas pensando en eso. Tenía la respuesta clara. Quería que se hiciera justicia. Quería que el fraude saliera a la luz. Quería el divorcio en términos que me dejaran en una posición digna. Y quería, si era posible, que el trabajo de 7 años que le había dado a esa empresa fuera reconocido de alguna manera que no dependiera de la generosidad de las personas que me habían estado robando. Eduardo dijo, entonces hagámoslo bien. Lo que siguió fueron 3 meses de trabajo silencioso. Eduardo y su equipo construyeron el expediente legal completo. Un abogado especialista en derecho mercantil que Eduardo conocía revisó el caso y confirmó que teníamos suficiente para una denuncia penal y una demanda civil. También me asesoraron sobre el divorcio, dado el fraude documentado y las circunstancias, mi posición era sólida. Pero yo quería algo más. Quería comprar el edificio. El edificio donde operaba Montoya Distribuciones era propiedad de un fideicomiso que Graciela había constituido años atrás como estructura de protección patrimonial. En esos años, ese fideicomiso había tenido problemas. Las propiedades dentro del fideicomiso habían sido usadas como garantía para créditos que no se habían liquidado completamente. Había un acreedor en particular, una institución financiera pequeña, que tenía un crédito vencido y que llevaba meses en pláticas de reestructura con el fideicomiso sin llegar a ningún acuerdo. Eduardo descubrió esto cuando comenzó a investigar el patrimonio de Graciela. Ese crédito vencido representaba una oportunidad. No voy a entrar en los detalles técnicos de cómo funciona la cesión de créditos porque no es una clase de finanzas, pero la versión simple es esta. Eduardo contactó discretamente a esa institución financiera a través de un tercero que no tenía ninguna relación visible conmigo. La institución estaba dispuesta a vender el crédito con un descuento significativo porque llevaban tiempo intentando recuperarlo sin éxito. El monto total era de 3.200.000 pesos. Con el descuento, se podía adquirir por 2.400.000. Usé los ahorros de mis padres para comprar ese crédito. Me convertí, a través de un vehículo legal que Eduardo estructuró cuidadosamente, en acreedora del fideicomiso que era dueño del edificio donde trabajaba. Del edificio donde Graciela tenía su empresa. Del edificio donde Rodrigo tenía su oficina. Del edificio donde yo había pasado 7 años de mi vida construyendo algo que nunca fue reconocido como mío. Ahora sí era mío. O al menos, tenía sobre él un derecho legal más sólido que el de cualquiera de ellos. El momento en que tienes todo preparado y sabes que está listo es un momento extraño. No hay fanfarria. No hay música de tensión que se acumula.
Hay simplemente un día en que te levantas y sabes que hoy es el día, porque si no es hoy es mañana y mañana tampoco va a ser distinto, y en algún momento tienes que dar el paso. Ese día fue un lunes de noviembre. Había convocado a una reunión de operaciones a las 10 de la mañana, lo cual era completamente rutinario. Asistirían Graciela, Rodrigo, el director financiero, y 2 gerentes de área. Eduardo estaba afuera del edificio, en un coche, disponible por teléfono. Otro abogado del equipo estaba listo para presentar documentos si era necesario. Llegué al edificio con 40 minutos de anticipación. Subí a la sala de juntas. Acomodé la mesa. Puse agua. Coloqué una carpeta delgada en el lugar donde yo me sentaría habitualmente. Luego me quedé un momento frente a la ventana mirando la ciudad. Pensé en mis padres. En mi madre que nunca conoció a Rodrigo. En mi padre que me decía que el mundo premia a quien trabaja y tiene paciencia. Quise creerle que tenía razón, aunque sabía que el mundo en realidad premia a quien trabaja, tiene paciencia, y sabe cuándo moverse. Empezaron a llegar. Graciela primero, como siempre, que llegaba antes que todos para recordarle al cuarto que era suyo. Luego los gerentes. Luego Rodrigo, que me saludó con ese tono neutro y profesional que habíamos desarrollado en los últimos meses como sustituto de cualquier cosa real. Me miró la carpeta un segundo. No dijo nada. Empecé la reunión como siempre. Presenté el avance de operaciones del mes. Di los números. Respondí preguntas. Graciela tomaba notas en su libreta de cuero negro como siempre lo hacía. Cuando terminé la parte de operaciones, hice una pausa y dije que había un tema adicional que quería poner sobre la mesa. El cuarto se quedó quieto de esa manera específica en que la gente se queda quieta cuando intuye que algo está por cambiar. Abrí la carpeta. Saqué 3 conjuntos de documentos, uno para Graciela, uno para Rodrigo, y uno para el director financiero. Los pasé con calma. Dije que los documentos que tenían en sus manos eran evidencia de una estructura de desvío de fondos operada desde adentro de la empresa durante al menos 4 años. Dije los montos. Dije los nombres de las empresas fachadas. Vi los colores cambiar en las caras. Graciela fue la primera en hablar. Me preguntó qué era exactamente lo que estaba haciendo. Le dije que estaba ejerciendo mi derecho como acreedora mayoritaria del fideicomiso propietario de este edificio, y como empleada perjudicada por las condiciones laborales que me habían sido impuestas, a presentar ante el juzgado competente una denuncia por fraude mercantil y desvío de fondos. Que dicha denuncia ya estaba preparada. Que dependía de las decisiones que tomáramos en los próximos días si se presentaba o no. Rodrigo me miró de una manera que no supe descifrar completamente. No era exactamente sorpresa. Era algo más parecido a reconocimiento tardío, como cuando alguien finalmente te ve después de mucho tiempo de haberte mirado sin ver. Los gerentes pidieron disculpas y salieron del cuarto. El director financiero se quedó, pálido, porque era consciente de que su firma también aparecía en algunas de esas revisiones y necesitaba saber qué tanto peligro corría él. Lo que siguió fue una conversación de 2 horas que no fue exactamente una negociación pero que tampoco fue una confrontación. Fue algo más parecido a la rendición de cuentas que se da cuando ya no hay ningún lugar a donde huir y la única opción es hablar con claridad. Graciela negoció. Era lo que mejor sabía hacer. Preguntó qué quería. Le dije que quería 3 cosas. Primero, el divorcio con los términos que mi abogado había preparado, que incluían una compensación por los 7 años de aporte laboral subvaluado. Segundo, el reconocimiento formal de mi posición como acreedora del fideicomiso, con el proceso legal de recuperación del crédito que me correspondía. Y tercero, una carta de recomendación profesional que describiera con precisión las funciones que había desempeñado en la empresa, para poder usar en mi siguiente etapa profesional. Graciela me miró durante un momento largo. Luego preguntó si retiraría la denuncia. Le dije que la denuncia dependía de si existía disposición real a corregir las cosas o si prefería que la justicia lo hiciera por nosotros. Rodrigo no habló prácticamente en toda esa reunión. Cuando hablé de los términos del divorcio, miró la mesa. No protestó. Tardamos 3 semanas más en cerrar todo formalmente. Hubo momentos en que Graciela intentó renegociar, retrasar, complicar. Eduardo y su equipo respondieron a cada movimiento con documentación adicional que hacía cada vez más evidente que tenían poco margen de maniobra. Al final, los términos se firmaron prácticamente como yo los había propuesto. El divorcio se finalizó 2 meses después. Salí de ese matrimonio con la compensación acordada, con mis ahorros intactos, y con el crédito que eventualmente, a través de un proceso legal que tomó unos meses más, se ejecutó sobre la propiedad. No me quedé con el edificio en el sentido de operarlo yo misma, lo vendí a un fondo inmobiliario por un monto que me dejó en una posición financiera que nunca habría alcanzado si me hubiera quedado callada.
La denuncia penal, en parte porque Eduardo la estructuró con cuidado y en parte porque hubo cooperación para evitar el escándalo total. Resultó en un proceso que se resolvió con sanciones administrativas y la obligación de reintegrar los montos desviados a la empresa. No fue una condena de cárcel, y sé que algunos pensarán que debería haberlo sido. Pero yo no buscaba venganza con cadenas. Buscaba justicia con resultados concretos, y los obtuve. Camila y yo nunca volvimos a hablar. Ella me mandó un mensaje 6 meses después diciéndome que lo sentía, que había querido explicarme, que las cosas simplemente habían pasado. No respondí. No por rencor, sino porque ya no tenía nada que decirle. Las personas que te hacen eso no merecen el esfuerzo de una conversación difícil. Merecen el silencio que es más elocuente que cualquier cosa que pudieras decirles. Rodrigo, según supe por un conocido en común, salió de Montoya Distribuciones poco después. La empresa seguía operando, ahora bajo la dirección de una gerencia externa que Graciela contrató. Él se fue a trabajar a una empresa de un amigo. No supe más. Lo que sí sé es lo que pasó conmigo. Me tomé 3 meses de tiempo para mí. Viajé, que era algo que había pospuesto durante años porque siempre había algo urgente en la empresa, siempre había una razón para no irse. Fui a un país que había querido conocer desde la universidad. Caminé durante horas. Comí bien. Dormí. Leí los libros que tenía en la mesa de noche sin abrir desde hacía años. Hablé con personas sin agenda. Fui, durante esos 3 meses, la versión de mí misma que existía antes de que empezara a definirme por lo que hacía para otros. Quiero decirte algo sobre esos 3 meses porque no fueron un periodo de curación lineal y perfecta como a veces se presentan este tipo de historias. Hubo días muy buenos en que me sentía completamente libre, en que caminaba por una calle desconocida y me daba cuenta de que no estaba pensando en la empresa ni en Rodrigo ni en nada de lo que había pasado. Simplemente estaba ahí, en ese momento, existiendo. Esos días eran un regalo que yo misma me daba. Y hubo días malos. Días en que el peso de los años desperdicados llegaba con toda su fuerza y yo lo sentía físicamente, como una presión en el pecho que no se iba con respirar hondo. Días en que me preguntaba si había hecho bien en quedarme tanto tiempo, si había señales que debería haber visto antes, si parte de la responsabilidad era mía por no haberme valorado más. Esos días también los acepté. Los días malos no se resuelven convenciéndote de que no existen. Se resuelven atravesándolos. Hubo una noche, en un pequeño puerto que visité en mi viaje, sentada frente al mar con una copa de vino, en que lloré durante casi 1 hora. No por rabia. No por tristeza exactamente. Sino por todo lo que representaban esos años, el esfuerzo genuino, la buena fe con que había entrado a esa familia, a ese matrimonio, a esa empresa. Había sido real. Aunque ellos no lo fueran del todo, lo mío había sido real. Y eso merecía ser llorado. Cuando terminé de llorar, me limpié la cara, pedí otra copa, y miré el mar durante un rato más. Luego saqué mi libreta y empecé a escribir los primeros apuntes de lo que se convertiría en el plan de negocio de mi consultora. Así funciona la recuperación, creo, no desapareces el pasado. Lo integras y sigues de todas maneras. Después de esos 3 meses, abrí una consultora de operaciones y logística. Pequeña, solo yo al principio y un asistente que encontré a través de Eduardo. Mis primeros 3 clientes vinieron de contactos que había cultivado durante mis años en Montoya, proveedores con quienes había construido relaciones reales. Empresas que me habían visto trabajar y que sabían lo que yo valía aunque en su momento no me lo hubieran dicho directamente. En el primer año facturé lo suficiente para vivir bien. En el segundo año, lo suficiente para crecer. No voy a decirte que todo fue fácil después. Hubo noches en que el peso de los 7 años perdidos llegaba de manera inesperada, como esas corrientes de agua fría que a veces encuentras en el mar cuando nadas, no las ves venir, simplemente están ahí de pronto. Hubo momentos en que me pregunté cómo había tardado tanto en ver lo que era tan evidente en retrospectiva. Y tuve que aprender a ser gentil conmigo misma con esa pregunta, porque la respuesta honesta es que cuando estás dentro de algo, cuando lo has construido con tus propias manos, cuando crees en ello, el sesgo de confirmación es poderoso. Ves lo que quieres ver. Interpretas las señales de acuerdo con la narrativa que te has contado. No es estupidez. Es humanidad. Lo que sí puedo decirte es esto. El día que entré a esa sala de juntas con esa carpeta delgada, no sentí triunfo. No sentí satisfacción inmediata. Sentí algo mucho más tranquilo y más duradero que ambas cosas. Sentí que finalmente era la protagonista de mi propia historia. No el personaje de apoyo. No la esposa de. No la nuera que trabaja tanto. Yo. Sofía. Con mis decisiones y mis consecuencias y mi camino adelante. Y eso, te lo juro, valió mucho más que cualquier otra cosa que hubiera podido obtener de esa habitación. Hay una cosa más que quiero decirte antes de cerrar esta historia,
y es sobre el dinero de mis padres. Porque soy consciente de que esa es la parte que más sorprendió a la gente que conocía la situación, que tuviera esos recursos disponibles y que los usara de esa manera. Mis padres trabajaron toda su vida con humildad y honestidad. Mi madre era maestra. Mi padre tenía una ferretería pequeña. No eran ricos. Eran constantes. Y lo que me dejaron no era una herencia para vivir de ella sin trabajar, era el resultado de años de disciplina y de amor, puesto en mis manos con la confianza de que yo lo usaría bien. Creo que lo usé bien. No lo usé para vengarme. Lo usé para protegerme. Para posicionarme. Para asegurarme de que el trabajo de 7 años no quedara en el vacío. Para que la historia terminara de una manera que ellos, que creían en hacer las cosas con seriedad y con dignidad, habrían reconocido. Hay una foto de mi madre en mi escritorio en la consultora. La miro a veces cuando tengo una decisión difícil por delante. No me dice nada, obviamente. Pero yo sé lo que diría. Me diría que hiciera lo correcto y que no me disculpara por ello. Eso es lo que hago, mamá. Eso es lo que hago. Esta historia termina donde empieza, con una persona que tardó demasiado en verse a sí misma claramente. La diferencia es que esa persona finalmente lo hizo. Y lo que encontró cuando se miró de verdad no era la nuera, no era la empleada, no era la ingenua que no vio venir la traición. Era alguien capaz. Alguien que había estado haciendo cosas difíciles durante años sin crédito. Alguien que, cuando el momento llegó, supo exactamente qué hacer. Si algo de lo que conté hoy resuena contigo, si estás en un lugar donde sientes que das más de lo que recibes, donde trabajas para el sueño de alguien más mientras el tuyo espera, donde las personas que deberían verte no te ven. Quiero que sepas algo, la claridad llega. A veces llega de maneras dolorosas. Pero llega. Y cuando llega, tienes dos opciones, dejar que te aplaste, o usarla. Ya sabes cuál elegí yo. Gracias por escucharme hasta el final.